Muy buenas noches. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Vamos a iniciar este servicio con una oración pidiéndole dirección al Espíritu Santo y a Dios para que sea Él moviéndose en este día y guiándonos a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu voluntad. Gracias por estar en este lugar, Señor. Gracias porque nos has dirigido, nos has guardado, nos has cuidado, Señor, y nos has provisto, Señor, en todos los aspectos. Tu misericordia es tan grande con nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque tú nos guías, Padre, en todo tiempo, Señor. Te pedimos, te rogamos, Señor, en esta hora que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a través de este servicio, Señor, que sea de bendición a nuestra vida, que la palabra de tu siervo sea de bendición, Señor, sea edificación para tu gloria. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria primeramente y seas tú moviéndote, Señor, en este lugar. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor porque en esta noche nos permite estar juntos y poder estar disponiendo nuestras vidas para bendecir el nombre de nuestro Dios. Yo quiero invitarte a que en esta hora podamos tener un momento de quietud, un momento en el cual le podamos pedir al Señor, después de que nuestro hermano Fermín inició con la oración, la reunión, pero tomemos un momento para meditar ahí donde tú te encuentras. Tal vez venimos corriendo del trabajo, tal vez venimos con necesidades en nuestras vidas, tal vez el día de hoy no fue un día tan bueno para ti, para mí, pero es grato poder llegar delante de la presencia de nuestro Dios. Poder disfrutar de ese momento precioso de comunión con su Espíritu Santo. Darle gracias por el día. Gracias por lo que vivimos en este día. Gracias porque nos permitió hasta este momento tener aliento de vida. Gracias te damos en esta hora. Nuestro corazón reposa a tu lado, Señor. Nuestro corazón se une al tuyo, Señor. Cuando venimos a buscar tu rostro, cuando venimos a disfrutar de tu hermosa presencia, mi Dios. Gracias porque eres bueno, Señor. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. En esta hora, disponemos nuestras vidas para estar contigo, Señor. Disponemos de nuestro tiempo. Disponemos, Señor, nuestro corazón para escuchar tu voz. Para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, traigas ese aliento de vida que necesitamos, Señor. Ese remanso, Señor, a nuestras almas que están anhelantes de tu bendita presencia. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús, porque no hay nada mejor que estar en tu presencia. Gracias te damos, mi Dios bendito. Gracias, papá. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que te mueves en medio de nosotros. Alabado seas, mi Dios. Alabado seas, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Ahora bien, venimos delante de ti, Señor. También hemos estado cargados en nuestras vidas, Señor, por las faltas y pecados que cometimos, Señor, en este día. Te pedimos que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor.
delante de tu nombre confesamos nuestros pecados, Señor. Pero también recibimos tu perdón, Señor. Y ese perdón es el que viene y nos da ese remanso de paz. Gracias porque somos tus hijos. Y gracias porque a pesar de que te fallamos, Señor, tú nos amas. Y tu amor por nosotros es muy grande, Señor. Gracias por la misericordia que tienes para nosotros. Muchas gracias por tu bendita presencia, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Doblamos nuestras rodillas, Señor, delante de ti, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, inclinamos nuestro corazón a ti porque tú eres el Rey, tú eres el amo de nuestras vidas, mi Dios. Por eso recibe tú toda la gloria y toda la honra, Señor, hoy y siempre. Sean para ti, mi Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amén, amén. Quiero invitarte a que abras tu corazón más aún todavía y que en esta noche podamos escuchar la reflexión del pan diario. En esta noche yo quiero invitarte a que podamos meditar en ella. El cuadro final, así se titula el devocional que en esta noche vamos a compartir. Dice: lo que empezó como un campo vacío de unas 4.5 hectáreas en Belfast, Irlanda del Norte, terminó como el retrato más grande en una campiña británica. Deseo del artista Jorge Rodríguez Gerada. Está hecho de 30,000 láminas de madera, 2,000 toneladas de tierra, otras 2,000 de arena,
y diversos elementos tales como hierbas, piedras y sogas. Al principio solamente el artista sabía cómo quería esa obra de arte. Al principio él veía la obra, aquí la veía. Aquí veía ese artista terminada la obra. Para algunos era tierra, arena, hierbas, piedras y sogas. Pero para el artista, aquí ya estaba terminada la obra. Al principio solamente el artista sabía cómo quedaría esa obra de arte. Contrató obreros y reclutó voluntarios para acarrear esos materiales y colocarlos en su lugar. Mientras trabajaban, casi no tenían idea de que surgiría algo tan asombroso. Pero así fue. Desde tierra no hice mucho, pero visto desde arriba, he observado un retrato gigantesco, la cara sonriente de una niña. ¿Al nivel del suelo? No se distinguía qué iba a ser. Pero dice, pero cuando uno se eleva a las alturas y ve la obra de arte desde arriba, puede contemplar una preciosa obra terminada. Pues bien, dice en Isaías 40, versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Dios está haciendo algo en mayor escala en el mundo. A nuestro nivel, podemos ver que la pandemia está haciendo estragos. En todos los sectores, en todos los ámbitos. Pero vamos a ver cómo lo ve Dios desde otro nivel, desde donde Él está. Él es el artista que ve el cuadro final y nosotros somos unos colaboradores que ayudamos a hacerlo realidad. Mediante el profeta Isaías, Dios le recordó a su pueblo que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra y extiende los cielos como una cortina. No podemos ver el cuadro final, pero seguimos obrando por fe, sabiendo que somos parte de una obra de arte asombrosa, hecha sobre la tierra, pero que se ve mejor desde el cielo. Señor, aunque a veces pienso que veo el cuadro completo, mi corazón sabe que no es así. Gracias por estar haciendo tu hermosa voluntad en este mundo. Hablamos de pandemia, pero podemos decir gracias porque estás haciendo tu hermosa voluntad en este mundo. Confiamos en ti. Dios está utilizándonos para crear una obra maestra. Y sin darnos cuenta, somos partícipes de ella. Y no alcanzamos a ver en nuestro nivel lo grandioso que Dios está haciendo. La obra preciosa que Dios hace desde el cielo. Amén. Muy bien, pues no vamos a tener hoy mucha alabanza, pero vamos a avanzar en el estudio de la palabra del Señor. Adelante, hermano, si gustas. Muy bien. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que a través de los medios nos están viendo. Bendecimos sus vidas y les animamos para que también puedan seguir reuniéndose en sus localidades. Oramos para que el Señor nos dé la oportunidad de seguir reuniéndonos. Y damos gracias a Dios porque sus oraciones alcanzan
y nos llegan y Dios nos bendice de una manera especial. Vamos a darle lectura al estudio de hoy en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. A partir del versículo 7. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Gloria al Señor. Hace 8 días iniciamos con el versículo 1 de este capítulo 10 del Evangelio de Juan y hablábamos acerca de lo que era el redil. Vimos que un pastor de ovejas, un pastor físico de ovejas, pues guarda las ovejas en un lugar, nosotros le llamamos corral, ellos se le llaman redil. Y ahí hay un guarda, alguien que está guardando, cuidando la puerta, para abrir, para que salgan las ovejas, o para que entre el pastor, ¿verdad? Hay alguien que guarda, alguien que está ahí pendiente de la puerta. Salida abierta la puerta, entrando el pastor, llamando a las ovejas, saliendo las ovejas o el pastor y siguiéndole, en este caso, las ovejas. El guarda ya no es necesario, ¿verdad? Ya no hay animales adentro. Hasta que vuelven a regresar, entonces vuelve otra vez a guardar, a cuidar el rebaño. Pero mientras están afuera las ovejas escuchan la voz del pastor, porque dice esta analogía que el pastor pasa tiempo, mucho tiempo con ellas. Entonces se convierte ese pastor en parte importante de la vida de cada una de esas ovejas que forman parte de ese rebaño. De tal manera que conocen su voz, conocen su olor, lo conocen también, que en algunas historias o analogías que han contado algunos respecto a cómo se mueve o cómo se comporta un rebaño con su pastor. Cuando hay peligro, las ovejas se juntan alrededor del pastor, como si lo fueran a proteger, pero en realidad ellas están buscando la protección del pastor. El pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Por eso en el versículo, a partir del versículo 7, ahora el Señor Jesús nos habla de que Él es la puerta de las ovejas. Díjese Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. O sea que nadie puede entrar y nadie puede salir si no es a través de Jesús. Pero Jesús se está presentando ahora como la puerta de las ovejas, pero también como el buen pastor. El buen pastor, aquel que está dispuesto a dar su vida por cada una de esas ovejas. ¿Qué significa? Que cuando va a venir el peligro, o cuando se acerca el peligro, cuando vienen los lobos, las fieras del campo, o cuando vienen los ladrones, el pastor está dispuesto a salir
para defender a esas ovejas. No sale temeroso a ver qué puede hacer. No sale pensando en salvar su vida y dejar abandonadas a las ovejas. Eso lo hace un asalariado. Eso lo hace alguien que le pagas un sueldo porque vea por tu trabajo, pensando en nuestro tiempo. Un negocio. Yo pongo un negocio y en este negocio voy a poner a alguien que no vino, porque no es así, un asalariado. Juanito Pérez. Juanito Pérez es alguien que yo contraté para que vele por mi negocio. Pero como es un asalariado, en el momento en que ve el riesgo, en el momento que ve el peligro, en el momento que ve, sale corriendo. No va a estar dispuesto a dar la cara, a enfrentar, a ver si dígame qué papeles hay, qué citatorios hay que firmar, a ver, yo soy el responsable porque a mí me pagan por ser el responsable de este local, de este negocio. Si hay que comprar algo, yo firmo y si me equivoco, yo doy la cara porque soy gente responsable. El dicho que existe por ahí, de que al ojo del amo engorda el caballo, significa que a muchas veces el amo, el patrón, el jefe, el dueño del local o de la empresa, tiene que estar ahí presente porque si no, sus empleados no hacen lo que tienen que hacer. ¿Verdad? Y mira que está mal puesto esto y mira que se va a caer. Ay, pues que a mí no me pagan para eso. A mí me pagan para hacer esto. No lo sé hacer. Y aunque lo sepa hacer. Ese es el comportamiento de un asalariado. Aquel que ha sido llamado para cuidar el rebaño, ser un pastor de ovejas, pero que no es el pastor de sus ovejas o de esas ovejas. ¿Por qué no es pastor? Porque no las quiere, porque no las cuida, porque no las ama y porque no está dispuesto a dar su vida por ellas. Solamente va a ser alguien que va a ver su beneficio. Entonces va a buscar la manera de obtener un beneficio sin tener el amor y el cuidado por cada una de las ovejas. Entonces ese, cuando vea el peligro, va a salir huyendo. En esta analogía, en estas analogías, nos sirven para poder aprender un poco más acerca de lo que el Señor explicó, algo que era cotidiano en el medio y en el tiempo donde estaba Jesús. Hablar de un pastor y de sus ovejas significaba algo que toda la gente entendía porque veía ahí constantemente pastores, ovejas, o sea, pastores y sus rebaños, y también asalariados. Por eso lo tenían claro. Tal vez en nosotros nos cuesta un poco más de trabajo. Muy bien. Cuenta una historia en Irak, que un pastor había salido estaba en las laderas, había un valle, y estaba en las laderas cuidando a sus ovejas, estándolas ahí para pastar. Pero como pasa muchas horas juntos, pues le dio sueño y se durmió. Era el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y venía el ejército alemán por esa zona. Cuando el ejército vio el rebaño de ovejas, o sea, vio que estaban las ovejas pastando, comiendo el pasto, ahí dijeron pues, el botín, nos cayó del cielo, ¿no? No vieron al pastor, y el pastor ni cuenta se dio, estaba dormido. Entonces
Los soldados agarraron a las ovejas y las empezaron a arriar para llevárselas, bajando la ladera, y empezaron a subir la otra ladera del otro lado enfrente, ¿no? Del valle, o no sé cómo explicarlo. En eso se despierta el pastor y se da cuenta que no están las ovejas, sus ovejas. Y entonces reacciona así como con sorpresa, pero alcanza a ver que del otro lado del valle estaban las ovejas. Las llevaban los soldados. Ahí. Adelante, camínale, así las iban empujando, ¿no? En ese momento el pastor puso sus manos alrededor de su boca y gritó una expresión que sus ovejas conocían porque habían escuchado su voz de toda la vida. En eso las ovejas se detienen, escuchan la voz y corren despavoridas hacia donde estaba su pastor, sin que pudiera el ejército alemán detenerlas. Bajaron el valle y se reunieron con su pastor. Y entonces el ejército ya no hizo nada, no pudo hacer nada. Y entonces el pastor continuó su camino con su rebaño. Esta historia nos ilustra algo que debería ser vital para nosotros como hijos de Dios. Cuando el Señor nos habla como el buen pastor, ¿cómo respondemos ante esa llamada? ¿Cómo respondemos a su voz? ¿Estamos atentos a escuchar su voz? ¿O pasa desapercibida entre todas las voces que se escuchan en el mundo? Si tú alcanzas a oír la voz de Jesús, entonces quiere decir que Él es tu pastor. Y enseguida tendrías que decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Hay algunos que no van a escuchar la voz del pastor, del buen pastor, porque no conocen su voz, porque no pasan tiempo con Jesús. Y aunque Él desee pasar tiempo contigo y conmigo, para apacentar nuestro corazón, para sanar nuestro corazón, para alimentar nuestro corazón, muchas veces tú y yo nos sacudimos y nos seguimos. Entonces, aquí hablamos de un compromiso de nosotros con el Señor para aprender a escuchar su voz. Porque muchas veces su voz no es una voz potente, no es una voz estruendosa, sino muchas veces su voz es un susurro que si tú y yo no conocemos su voz, no vamos a identificar. Jesús les dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que muchos otros vinieron antes que Jesús, diciendo que eran el pastor. Usando esta misma analogía de Jesús, diciendo, yo soy el pastor. Síganme, atiendan mi voz, caminen conmigo, vamos adelante. Dice, pero algunos que eran algunas de esas ovejas, entendieron que no era la voz del pastor, del buen pastor. Y entonces
no hicieron caso. Pero esos que vinieron diciendo que eran, y hablamos del Mesías, del Salvador, de este mundo, como un profeta, como la voz de un ángel o como un ángel. Pero dice Jesús, no era el buen pastor. Esos eran ladrones y eran salteadores. ¿Qué sucede cuando alguien dice, pues creo que de profesión, no, me equivoqué de profesión, porque a los pastores les va muy bien? Entonces mejor voy a poner una iglesia, porque veo que es negocio. Y entonces ponen su iglesia y se autonombran pastores y enseñan la palabra de Dios. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, resulta que salen corriendo. Cuando la iglesia no les da lo que quisieran recibir, renuncian y se van. Entonces, hermanos, la labor del pastor y el llamado del pastor, del ministro, es un llamado que tiene que venir de parte de Dios. Porque no va a ser fácil. No es fácil el camino. Porque cuidado hacia los demás, hacia las ovejas, no es fácil. Y muchas veces no se obtiene nada. Y en lugar de obtener, se siembra para el reino. El que entiende y el que ve, esto es porque ha sido llamado por Dios. No es fácil el ministerio, pero no es imposible porque Dios nos escoge y Dios nos llama. Y Dios no solamente nos llama, sino que además Dios trabaja en nuestro corazón, nos está constantemente enseñando el Señor para que nosotros podamos dar la palabra que venga de parte de su corazón. Palabra de ánimo, palabra de aliento, palabra que sustente. Pero debemos aprender a diferenciar el pastor del asalariado. Algunos otros dicen, voy a estudiar para pastor. No es malo estudiar. Si no tienes el llamado, pues créeme que te va a ser muy difícil ser pastor, porque no vas a estar dispuesto a padecer y a sufrir por causa del Señor. El llamado que vemos aquí en las Escrituras hacia sus discípulos era un llamado de decir, dejarás. Y algunos de ellos dejaban su posición que tenían. Mateo, por ejemplo, era cobrador de impuestos. Mateo tenía una posición económica. Un cobrador de impuestos no ganaba poco. Era un hombre que tenía, por el puesto, la responsabilidad y lo que hacía, probablemente tenía buen dinero. Sin embargo, cuando tiene ese encuentro con Jesús y lo llama Jesús, él decide convertirse en su discípulo, para seguirlo, en su oveja, para que Jesús fuera su pastor. Y entonces el pastor le dice, ven, deja todo. Y Mateo dejó todo. Vemos a otros discípulos que aceptan el llamado de Jesús al ministerio. Primero era seguirle, pero ellos no sabían cuál era el corazón de Jesús, cómo Jesús había puesto sus ojos en ellos. En Pedro, Andrés, Tomás, Santiago,
uno de ellos tenía una labor que hacer. No eran hombres que estaban ociosos y sin hacer nada. Eran hombres que definitivamente el Señor escogió porque en ellos Él vio algo que le iba a ser útil en su plan. Así como vemos en el devocional, a ese artista que está pensando en una obra terminada, y nos dice aquí que juntaron tierra, que juntaron arena y que juntaban algunos otros materiales diversos. Seguramente el que estaba pensando en ese diseño había dicho, este fierro todo torcido me va a servir para esto. Este árbol, esta rama seca, me va a servir para esto. La arena me va a servir de este color para esto. La tierra para esto. Tú y yo somos importantes en esa obra preciosa de Jesucristo. Tú y yo somos importantes en el llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Él, como el buen pastor, está apacentando nuestros corazones, preparándolos para cuando llegue el momento preciso de que su obra resplandezca. Entonces, todo lo que tú y yo estamos viviendo no es en vano. Todo lo que ahora estamos pasando no es en vano. Él tiene un propósito y Él, como buen pastor, apacienta nuestros corazones. Fortalece nuestros corazones. Nos dice, ánimo, ánimo, vamos adelante. Ustedes no saben qué bendición ha sido estar en contacto con muchos amados hermanos pastores. Es una bendición poder estar con ellos. Nos escribimos, nos mandamos mensajes, nos mandamos palabra, textos, meditaciones. Y entonces cuando alguno de nosotros, me incluyo, pareciera ser que está cabizbajo, preocupado, en otras palabras mexicanas, arrastrando la cobija, porque no crean que somos diferentes, somos hechos de la misma materia que todos ustedes. Viene un pastor, un hermano amado, y nos dice, vamos adelante. Y otro por ahí dice, sigamos adelante, no nos desanimemos, porque nuestra recompensa es grande en el cielo. Aleluya. Sí, vamos adelante. Y otro nos dice, no deje de hacer lo que está haciendo, hermano. Siga dándole, siga dándole. Sabemos, no es fácil, hermanos. No es fácil la labor. Pareciera ser sencillo. Déjame abrirte mi corazón, iglesia. Pareciera ser sencillo mandar un audio de una meditación. Pero cuando no la lees, cuando le tienes que preguntar a Dios, cuando le dices, Señor, inspira mi corazón y mi boca, usa mi boca para poder llevar un mensaje. No es fácil, hermanos. Pero eso anima nuestro corazón. En lugar de decir, no se puede. No, pues es que nadie lo escucha. No, hermanos. El Señor viene y nos anima. Así es como Jesús lo hace con sus ovejas. Nosotros igual somos ovejas de Jesucristo. El Señor toma un tiempo para nosotros. Él nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Versículo 9. El que por mí entrare. El que no entra por la puerta, que es Jesucristo, no será salvo. No entrará y no saldrá y no hallará pastos. Notemos ahí la importancia de la conciencia de saber que Jesús es la puerta. O sea que nosotros no podemos ni entrar ni salir al redil por otro lado que no sea la puerta.
La vez pasada te hablaba de lo contrario. Cuando alguien quiere entrar por otro lado que no sea la puerta. El que entra por la puerta es el pastor. Pero el que entra por la puerta también es la oveja y la puerta es Jesucristo. Ahora se presenta a Jesús como la puerta. Y dice, el que no entra por medio de mí no es salvo. Y tampoco puede entrar ni salir y tampoco hallará pastos. Y esto nos habla de un alimento, nos habla de un sustento. Muchas veces cuando nosotros le hablamos a alguien la palabra de Dios, le decimos, mira, a tu problema la solución es que tomes una vara y dale a tu hijo. Con eso se corrige. No se va a corregir. Déjame que te lo digo, no se va a corregir. No porque no lo diga la palabra dice que lo corrijas con vara. Pero lo tienes que instruir. Entonces esa persona primero tiene que escuchar, primero tiene que entrar por la puerta que es Jesucristo para convertirse en una oveja del rebaño de Jesucristo y entonces la palabra que será el alimento que va a llevar a su casa a través de la corrección va a cobrar efecto. Pero mientras no entre por la puerta que es Jesucristo, la palabra no es un recetario. La palabra de Dios no es un libro de recetas. ¿Te duele la cabeza? Mira, aquí en Isaías dice, ¿te angustia tu corazón? ¿Estás angustiado? ¿Estás temeroso? Mira, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. No funciona la palabra. La palabra no es un fetichismo. Y a veces usamos la palabra en ignorancia para tratar de ayudar a otros cuando lo que necesitan es reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, para que puedan entrar en el rebaño de Jesús. Y entonces cuando entran a través de la puerta que es Jesús por la fe, entonces ellos se convierten en ovejas del rebaño de Jesucristo. Y entonces Jesucristo como el buen pastor, les dice a los salteadores, a los ladrones, a las fieras y a las bestias del campo, quítense porque yo defiendo mis ovejas y estoy dispuesto a dar mi vida por ellas. Jesús el buen pastor. Pero la gente no quiere oír a Jesús. Por eso es más fácil, dime qué hago. Dígame qué hago. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. Pero cuando les dices, necesitas a Jesús en tu corazón. No, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. No, pero necesitas que viva aquí. Que señoree en tu vida. Y si Él es Señor de tu vida, entonces tu vida va a ser cambiada y va a ser transformada por el poder de Dios. No, yo solamente quiero que ores por mi enfermedad. Cuando el Señor nos mandó en la gran comisión para ir y predicar el Evangelio, imponer manos sobre los enfermos y que los enfermos sanarían, antes de orar por los enfermos, tenemos que hablarles de Jesús, presentarles a Jesús, para que sepan que el autor de lo que va a obrar, de lo que va a hacer, el autor del milagro, el autor de la sanidad, se llama Jesucristo. Entonces es lo que necesita escuchar. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para escuchar su voz, entonces encontraremos a Jesús. Cuando no estamos dispuestos a oírlo, entenderemos que fue la buena voluntad, que fue la buena palabra, que fue el consejo, que fue la medicina que te tomaste, el tratamiento. No, fue el médico que me trató. Pero es Jesús el autor. Jesús es el autor de toda obra que hace para que entonces nosotros podamos recibir esa sanidad. Por eso es importante que nosotros podamos considerar que la voz del pastor para nosotros es muy importante. Dijo Jesús, el ladrón
no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús en el versículo 11 se presenta y nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero existen otro tipo de pastores. Decíamos, el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a un lado las ovejas y huye. Y entonces el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, sale corriendo, porque es asalariado, es un trabajador únicamente. Él no siente amor y compasión por el rebaño, por las ovejas. Él no ha pasado el tiempo necesario con las ovejas para identificarse con ellas, para poder tener esa relación preciosa de comunión con ellas. Entonces ese asalariado solamente dice, ¿a qué horas entro? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué hora salgo? ¿Cuántos días voy a trabajar? ¿Y si llueve? ¿Y si viene el lobo? Pero el otro, el que es el buen pastor, el que es un pastor, el verdadero pastor, él no pregunta a qué horas se entra. Él no pregunta a qué horas hay que sacar a las ovejas. Él busca el mejor horario para sacarlas. Él busca el mejor lugar para que coman. El asalariado ve su horario y dice, mejor por aquí, y me voy acercando más, aunque los pastos estén muy feos, porque ya va a ser mi hora de salida. Salud. El buen pastor no ve eso. El buen pastor está viendo el bienestar, lo mejor para su rebaño. Así que el asalariado, dice verso 13, huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero Jesús dijo en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A cuáles ovejas se referirá? Jesús vino al pueblo de Israel, vino a su pueblo, a hablarles del amor de Dios, del reino de los cielos. Su pueblo lo rechazó. Su pueblo no aceptó que fuera Jesús el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el que iba a dar su vida como el Cordero por su pueblo. No lo aceptaron, lo rechazaron, lo crucificaron en una cruz. Dice, pero hay otro rebaño, el cual debo traer. Y ese rebaño oirá mi voz, y entonces habrá un rebaño y un pastor. Ese otro rebaño se refiere a todos aquellos que no somos del pueblo de Israel. Pero Él, como el buen pastor, está dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso me ama el Padre, verso 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Recuerdan? Estando en la cruz Jesús crucificado,
le decía a alguien gritándole, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Uno de los ladrones le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero otro ladrón decía, tú y yo estamos aquí porque merecemos estar aquí. Por nuestra manera de vivir, por nuestras faltas ante la sociedad. Pero Jesús, el que está aquí al lado de nosotros, ¿qué daño ha hecho para estar aquí? Tú y yo merecemos estar aquí. Sí, tú y yo merecemos, decía ese ladrón, tú y yo merecemos morir así. Pero él no. Y ese ladrón le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ese ladrón reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y reconoció que merecía estar ahí, que eso es lo importante. Él merecía estar ahí, él lo reconocía. Y reconoció a Jesús como el Salvador, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le dijo, hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ay, Señor. Jesús entregó su vida. Él podía haber llamado legiones de ángeles, llegar esas legiones de ángeles y acabar con todos los que estaban ahí afrentando a Jesús. Pero Jesús por eso dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces volvió a haber discusión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyes? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Recordemos que en el capítulo anterior, Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento. Y entonces ellos estaban recordando lo que acababa de suceder poco tiempo atrás. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Él decía, reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios. Y en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, tiempo que la humanidad no había pensado que iba a padecer a nivel mundial. Porque si sucedía algo aquí en la ciudad, los que eran de Mérida decían, yo me voy para Mérida. Los que eran de Guerrero, yo me voy para Guerrero, pero en su tono, ¿verdad? Pero ahora, ¿para dónde nos vamos? ¿A dónde huiremos, pues? El cumplimiento de las Escrituras nos hablan acerca de estas señales. ¿Y a dónde vamos a huir? ¿A dónde nos vamos a esconder? Pero Dios está con nosotros. Por eso la importancia de saber y de entender, de recibir esta revelación de que Jesús es el buen pastor. Y si tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, entonces Jesús va a venir a ser tu pastor, el buen pastor, pero tuyo, personal, el cual va a ver por tus necesidades, por tus angustias, por tus aflicciones. Y entonces Jesús va a venir a consolarte, va a venir a sanarte, va a venir a proveerte
lo que tú tengas necesidad. Necesitamos reconocer a Jesús como el buen pastor de nuestra vida. Cuando tú y yo lo reconocemos, Él toma ese lugar especial, ese lugar del buen pastor. Y entonces Él da la cara por ti y da la cara por mí. Y nos guarda y nos defiende. Y nos levanta y nos sustenta. Ese es el buen Jesús. El buen pastor. Jesús, el buen pastor. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Muchas gracias porque tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Señor, si a veces no hemos caminado conforme tu voluntad, conforme tu propósito, mi Dios, sin considerar tu voz, mi Dios, cuando nos hablas como el buen pastor, es porque tal vez no hemos pasado tiempo suficiente contigo para conocer tu voz. Queremos entregarte nuestro corazón, pero también queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a oír tu voz, para poder reconocer cuando tú hables a nuestras vidas, que podamos recibir de tu corazón, Señor, el abrazo, el sustento, la esperanza, Señor. Tú nos has prometido un cielo, pero más allá de ese cielo, Señor, hay tantas cosas preciosas que tú nos has prometido y que día a día hemos podido ver, Señor. Gracias por ser el buen pastor de nosotros. Gracias porque guardas nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, por la necesidad que tiene cada uno de los que están aquí, Señor. Si tú tienes una necesidad, levanta tu mano y Él conoce esa necesidad que tú tienes. Háblale, dile, esto tengo, esto hay, esto estoy padeciendo, esto siento. Y el Señor va a escuchar como buen pastor la voz que tú levantas en tu interior. Y Él escuchará, pero no tendrá oído sordo a lo que tú le digas. Él tomará esa necesidad en sus manos y como el buen pastor te consolará. Como el buen pastor ungirá tu cuerpo. Como el buen pastor sanará tus heridas. Como el buen pastor guardará tu corazón. Gracias te damos, mi Dios, en esta hora. Gracias porque vienes a morar en nuestro corazón, Jesús. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Santo, te agradecemos esta oportunidad, este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido. Gracias porque tomó la decisión de entrar y de escuchar un momento. Bienvenido. Jesús, el buen pastor, le ama y Jesús tiene cuidado de sus necesidades. Oiga, le quería hacer una pregunta. Entonces, cuando llegaron lo de los españoles, nos trajeron la religión católica y entonces la evangélica también la trajeron ellos. La religión católica se deriva de lo que es el cristianismo. El cristianismo es Cristo como el centro. Cristo Jesús como el centro. Cristo es el mediador para llegar al Padre. Así es. Entonces, por eso es cristianismo, Cristo en el centro. Ha habido muchas derivaciones y el catolicismo pues es una derivación que viene pues del cristianismo. En el tiempo de Jesús, Estábamos en tinieblas antes, no creíamos en el Dios de la lluvia, claro, y eso. Y ya llegó lo de la religión. así es. Así es. Entonces, su origen tiene en el cristianismo. Ese es el centro de la fe. Después de eso, pues ha habido muchas derivaciones como el catolicismo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, era el pueblo judío quien tenía la ley de Dios, los mandamientos de Moisés. Se derivaron tradiciones, fiestas y cultos que Dios no había establecido.
Y entonces surgió el judaísmo. Pero dentro del judaísmo había algunos que no creían en la resurrección de los muertos. Jesús resucitó de los muertos. Jesús no está en una tumba. Entonces había algunos que creían en la resurrección. Para que dijeran, no vaya a ser que alguien venga, lo tome y diga que se robó el cuerpo y que resucitó. Sabemos que no es así. Pero sin embargo, Jesús murió y resucitó. Y resucitó de ese sepulcro, movida esa piedra enorme con guardias, pero además, como evidencia, lo vieron crucificado. Clavó un soldado una lanza en su costado y brotó agua y sangre para certificar que Jesús estaba muerto. Pero después resucitó al tercer día. No solamente la tumba estaba vacía, sino que Jesús se presentó vivo a muchos. Y muchos dieron testimonio de que Jesús, era Jesús, el cuerpo resucitado de Jesús. Tenía las marcas en las manos de los clavos. Traía la lanza aquí, la perforación de la lanza en su costado. Y se presentó vivo a muchos. No solo a los apóstoles, a muchos en el camino fueron conociendo y fueron viendo. Cuando Jesús asciende a los cielos, mucha gente, muchos más, lo vieron a Jesús ascender. Ese es el cristianismo. Y de ahí, algunos han acomodado sus enseñanzas, sus doctrinas, han adicionado el cristianismo y han hecho algo que no debíamos hacer. Está Jesús como el centro del cristianismo y todas esas religiones o fes, lo que han hecho es tratar de quitar a Jesús del centro, opacando la obra de Jesús, la obra preciosa de salvación como Salvador, y lo han hecho a un lado, quieren hacer a un lado para poner otras cosas. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Contesté su pregunta? Y entonces cuando Zaqueo le dijo Dios que iba a estar que estuviera preparado porque iba a estar esa noche en su casa, estaba encima de un árbol, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué? Porque Jesús sabía la necesidad de Zaqueo. Jesús ya lo había visto desde antes de que se subiera a ese árbol. Jesús así ve nuestra necesidad. ¿Lo consideraba una persona justa? Por su corazón, claro que sí. Pero más que justo, fíjese, pero más que justo, lo consideraba un hombre con necesidad. Un hombre con necesidad. Cuando nosotros nos presentamos con una necesidad ante Dios y le buscamos por la necesidad, Jesús ve que tenemos deseo de recibir de Él. Pero cuando decimos, no, yo no necesito, entonces Jesús no puede extender la salvación. Jesús no puede extender su mano para ayudar. Jesús no puede ser el buen pastor de alguien que no desea ser ayudado, ¿no? Damos gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Israel. Israel. Bueno, muy bien, buenas noches. Muy bien, Israel, pues Dios te bendiga mucho, gracias porque nos acompañas esta noche. Gracias a todos porque en esta noche están atentos a recibir la palabra del Señor. Deseamos que el Señor sea ese buen pastor para nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, estamos despedidos y nos estamos viendo primeramente Dios el día domingo 11:30 de la mañana. Que Dios les bendiga.